Derivadas complejas en el análisis de circuitos eléctricos. El análisis de circuitos eléctricos en regímenes senoidal permanente se beneficia enormemente del uso de herramientas matemáticas del análisis complejo. Una de estas herramientas clave es el uso de derivadas complejas que permiten describir el comportamiento dinámico de señales eléctricas con mayor precisión y simplicidad. Este enfoque se apoya en la presentación de señales senoidales mediante fasores, que transforman ecuaciones diferenciales en simples ecuaciones algebraicas en el dominio complejo. A lo largo del estudio de este tema se explorará los conceptos fundamentales de análisis de fasores, la aplicación de la ley de Ohm en el plano complejo y cómo las derivadas complejas proporcionan un marco matemático eficiente para comprender y diseñar circuitos eléctricos en condiciones alternas. Análisis fasorial. Es una técnica que permite simplificar el análisis de sistemas eléctricos y electrónicos, especialmente aquellos que involucran señales sinusoidales. Una señal sinusoidal o onda senoidal es una señal que varía en el tiempo siguiendo una función seno-coseno. Tiene una forma de onda suave y repetitiva y es fundamental en matemáticas, física e ingeniería, específicamente en el análisis de señales eléctricas y acústicas. Sus aplicaciones son corriente alterna en electricidad, señales de audio, análisis de vibraciones, sistemas de telecomunicaciones, etc. Su forma matemática es y de t es igual a por seno de 2pi ft más phi, donde a es la amplitud, o sea, el valor máximo de la señal, f es la frecuencia de cuántas veces se repite por segundo en hercios, t es el tiempo y phi es la fase, es decir, el desplazamiento horizontal. En lugar de trabajar con ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo, se utiliza un sistema de números complejos llamados fasores para representar las señales sinusoidales, simplificando las operaciones matemáticas y facilitando la obtención de soluciones. Un fasor es un número complejo que se utiliza para representar una onda sinusoidal, especificando su magnitud y su fase. Esta representación facilita el análisis de sistemas de corriente alterna al permitir tratar las cantidades variables en el tiempo, o voltaje y corriente, como cantidades constantes en el plano complejo. Esto significa que el fasor es un vector girando en el plano complejo con una cierta amplitud, es decir, una longitud y un ángulo, una fase. El análisis de fasores ignora el tiempo directamente y trabaja solo con la amplitud y la fase, lo que simplifica mucho los cálculos en circuitos de corriente alterna. Permite también tratar las cantidades variables en el tiempo, como voltaje y corriente, como cantidades constantes en el plano complejo. En forma compleja, el fasor se puede describir como V es el fasor de la magnitud, V de m es la amplitud de la señal y Euler elevado a la unidad imaginaria por el ángulo de la fase. Las derivadas complejas en el análisis fasorial se puede traducir o se usa para la simplificación de ecuaciones, es decir, que en un circuito con corriente alterna, las ecuaciones que relacionan el voltaje y la corriente con la resistencia, la inductancia y la capacitancia implican derivadas e integrales. Al transformar al dominio fasorial, estas derivadas se convierten en multiplicaciones por la componente imaginaria de la frecuencia angular, simplificando las ecuaciones. Las derivadas complejas se utilizan para calcular la impedancia de los elementos del circuito, es decir, la resistencia, la inductancia y la capacitancia en el dominio fasorial. Por ejemplo, la derivada de un fasor de voltaje o corriente con respecto al tiempo se traduce con la multiplicación del fasor por la componente imaginaria de la frecuencia angular. Y gracias a esto nos ayuda a encontrar fase y magnitud a parte real y parte imaginaria. De la impedancia te dice cómo se comporta el circuito, es decir, que la parte real nos dice cómo se disipa la energía, que es la resistencia, y la parte imaginaria nos dice cómo se almacena y regresa la energía, la reactancia.
Y uno de los beneficios del análisis fasorial usando derivadas complejas es la simplificación del análisis. Transforma ecuaciones diferenciales complejas en ecuaciones algebraicas más fáciles de resolver. Y también la representación clara de magnitudes, que permite visualizar magnitudes sinusoidales como voltaje y corriente en forma de vectores rotantes, como los fasores, lo que facilita su interpretación. El cálculo más eficiente facilita el cálculo de impedancias, potencias y respuestas de circuitos en frecuencias usando números complejos en lugar de funciones trigonométricas. La ley de Ohm en números complejos está directamente relacionada con el uso de números imaginarios, debido a cómo se presentan las componentes inductivas y capacitivas en circuitos de corriente alterna. En corriente directa, la ley de Ohm simplemente es V es igual a I por R. La resistencia pura es real, pero un inductor introduce una componente imaginaria positiva, donde Z subíndice L es igual a I W subíndice L y Z subíndice C es igual a menos I sobre WC. ZL es la impedancia del inductor, donde la L equivale a la inductancia en henrios, W a la frecuencia angular del sistema, además I es la parte imaginaria. Y ZC equivale a la impedancia del capacitor con los mismos términos mencionados anteriormente sobre I, L y W. La impedancia del inductor se comporta como una resistencia imaginaria positiva que aumenta con la frecuencia, causa un retraso en la corriente respecto al voltaje. La impedancia del capacitor se comporta como una resistencia imaginaria negativa que disminuye con el aumento de la frecuencia, provoca la corriente y se adelanta el voltaje. Dicho esto, la ley de Ohm de forma compleja se escribe como V es igual a I por Z. Entonces, la presencia de un número imaginario en la ley de Ohm permite representar la fase y desfase entre voltaje y corrientes, algo esencial para el análisis en corriente alterna. Por tanto, los números imaginarios no solo son útiles sino indispensables en el análisis de circuitos eléctricos con inductores y capacitores. A continuación se pondrá un ejemplo sobre lo que se está hablando, para poner un poquito más en tema sobre lo que hemos visto. Suponga usted que tiene un circuito con una resistencia de 10 ohmios, una inductancia que se representa como X subíndice L, dicho anteriormente, y 5 ohmios, una corriente de I que tiene corriente real de 2A. Entonces la impedancia total es Z es igual a R más I X subíndice L. Esto nos daría que es 10 más 5 veces I por ohmios. El voltaje, buscándolo con la ley de Ohm, nos da que es 20 más I 10 V. Es un número complejo, como lo hemos visto que es Z es igual a X más Y. En este caso, en este ejemplo sería 20 es igual a 20 más I veces 10V. Su magnitud eficaz, pues se nos pone la magnitud de V, que sería la raíz de 20 al cuadrado más 10 al cuadrado. Su fase debe ser el ángulo, entonces el ángulo es tangente a la inversa de 10 sobre 20. A continuación se pondrá otro ejemplo sobre la inductancia en corriente alterna. Suponga que tenga una bobina con una inductancia de 0.1 henrios, una frecuencia de 60 hercios y un voltaje de 120 voltios. La reactancia inductiva X subíndice L se calcula de la siguiente fórmula. X subíndice L es igual a 2pi por la frecuencia por L. Esto nos da que es 2pi por 60 por 0.1 es igual a 37.7 ohmios. En un circuito puramente inductivo, la ley de Ohm se escribe como I es igual a V sobre la XL. Sustituimos los valores y nos debería dar que I es igual a 120 sobre 37.7. El resultado son RMS.
Entonces, la corriente RMS que circula por la bobina es de aproximadamente 3.18 amperes. Esta corriente estará desfasada en 90 grados con respecto al voltaje. La corriente retrasada ya que es un inductor puro. Dicho esto, la ley de Ohm con números complejos se utiliza en todos los sistemas eléctricos y electrónicos donde hay corriente alterna, especialmente cuando hay componentes que generan desfases, como inductores y capacitores. Alguna aplicación real y práctica son en sistemas de potencia eléctrica, redes eléctricas de distribución y transmisión, análisis de carga y flujo de potencia, el cálculo de caída de tensión y pérdidas en líneas, transformadores y generadores, impedancias internas y regulación de voltaje, análisis de circuitos eléctricos en ingeniería, diseño y simulación de circuitos RLC, resistor, inductor, capacitor, estudio de resonancia, filtros y respuesta en frecuencia, audio y telecomunicaciones, electrónica industrial y control, instalaciones eléctricas domésticas, radiofrecuencia, RF y microondas. Pero ¿por qué usar números complejos? Porque la corriente y el voltaje no están en fase cuando hay inductores o capacitores. El uso de números complejos permite representar magnitudes y desfases en una sola expresión matemática, simplificar cálculos con suma resta de fasores, analizar comportamientos en dominio de frecuencia.